Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de entrevista que hemos preparado con los candidatos a gobernador regional por el Biobío. Esperamos contar todos los lunes, miércoles y viernes con uno de los 8 aspirantes a ser el primer gobernador o gobernadora de la región. Nuestro objetivo como medio de comunicación es que ustedes puedan conocer más en profundidad a los candidatos que hoy postulan por primera vez a este cargo y así poder votar de forma informada en las elecciones que están programadas para el próximo sábado 15 y 16 de mayo. Ese mismo día, además, se elegirá a los cargos de alcalde, concejales y convencionales constituyentes. Con estos últimos ya generamos un ciclo de debate que pueden revivir en las redes sociales de Diario El Sur y también de Soy Chile. Pasemos a presentar entonces, sin más demora, al candidato que nos acompañará el día de hoy. El orden de las entrevistas que hemos escogido responde en base al lugar en que van a ocupar en la papeleta. Así que vamos a dar la bienvenida a Francisco Javier Sandoval Ojeda. Él es militante y uno de los fundadores del Partido Igualdad, actual consejero regional, es histórico dirigente social, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en 1996, músico y profesor. En su historia electoral fue candidato a senador el 2013, el 2016 fue carta a concejal por Concepción y el 2017 fue electo consejero regional. Bienvenido, Javier. Hola Leslie, un agrado poder compartir esta entrevista, esta conversación contigo y con Diario El Sur. Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cierto? Aprovechando este espacio que nos ha dado también la postergación de las elecciones, ¿cierto? Que estaban programadas ya para abril, habrían sucedido en el fondo si no se hubieran postergado. Así que sí. Vamos a comenzar rápidamente entonces con las preguntas para poder conocerlo un poco más, ¿cierto? Y lo primero que queremos preguntarle tiene que ver con ¿por qué quiere ser candidato? O sea, ¿cuál fue su motivación finalmente para postularse como gobernador regional? Muy brevemente. Bueno, consideramos que la región del Biobío necesita un cambio de rumbo, no puede seguir insistiendo en un modelo extractivista intensivo, primario exportador, que realmente ha sido fundamentalista con respecto al mercado. Es totalmente destructivo, agresivo con respecto a los bienes naturales comunes y ha dejado a la región del Biobío en una situación que ya era bastante de irrelevancia, de postergación, y ahora también es de retraso, de estancamiento, de crisis y con muchas zonas de sacrificio. Un modelo que ha sido aplicado, digamos, de una forma brutal en Chile, ¿no? Un modelo que en otros países está bastante más atenuado y que en la región del Biobío también se ha aplicado de una manera cabal y que no ha sido capaz de resolver los problemas estructurales que tenemos en la región en términos de desempleo, subempleo, generando además nuevas afectaciones, impactos en la vida cotidiana de las y los habitantes de nuestra región. Eso es una primera razón. Junto con eso también hay un sistema político, un funcionamiento institucional altamente jerarquizado, verticalista, excluyente, que no permite a las comunidades realmente canalizar sus intereses, sus expectativas, y que permanentemente se burla de ellas, las posterga y que se funda, digamos, en cierto, esto del Estado subsidiario que genera una focalización del gasto para tener a partir de ahí cierta sensación en las personas de que se están resolviendo sus problemas, pero que siempre estamos hablando de migajas que gotean, ya sea a través de los fondos sectoriales que el modelo deja caer a través de los organismos del Estado a nivel central, como también a través de un fondo regional, un FNDR, un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, cada vez más reducido, que apenas alcanza, digamos, para parchar algunos problemas muy puntuales en la población. Y todo eso sin escuchar a las organizaciones, a las comunidades, pasándoles por encima cada vez que se generan conflictos, porque hay que reconocer que en nuestra región hay muchos conflictos de vivienda, de salud, medioambientales, laborales, y frente a esos escenarios, en general se hace vista gorda, se les da la espalda a las mayorías y no hay participación democrática en ningún caso. Todo eso lo fuimos indagando en el gobierno regional, en esta experiencia que hemos hecho de 3 años, conociendo por dentro cómo funciona todo este engranaje, y llegamos a la conclusión de que era fundamental, primero, cambiar la composición del Consejo Regional, pero también disputar el gobierno a escala regional y local por parte de los movimientos sociales, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, que esperamos cada vez más estemos más cerca de gobernar.
Okay. Ahora, hay algo que nos llama la atención porque obviamente la ley así lo permite, pero quisiéramos saber por qué no dejó el cargo finalmente para poder dedicarse a la campaña, y no solamente por un tema de tiempo, sino también porque obviamente el estar en el Consejo Regional mientras es candidato implica, uno podría pensar, una ventaja por sobre el resto. Justamente si fuera otra la composición del Consejo Regional, si tuviéramos ahí realmente garantías de que va a haber una oposición al modelo actual tan salvaje que se aplica en la región del Biobío, podríamos haber considerado esa opción. Pero entendemos que cada minuto que perdemos, cada vez que faltamos a alguna comisión, cada vez que dejamos de cumplir a cabalidad el rol que estamos cumpliendo allá adentro, pasan goles a las comunidades. Esa es una razón que nos parece fundamental. Ahora mismo, en este mismo periodo, hemos hecho denuncias en Contraloría que dan cuenta del rol que está teniendo el Consejo Regional al momento de perjudicar a las comunidades. Nosotros, fíjese que aproximadamente cada año interponemos 60 o 70 oficios, oficios en materia de fiscalización ante el propio Consejo Regional, ante Contraloría, ante los ministerios, además que hemos judicializado. En este momento Claro. probablemente Pero aún somos así usted tiene más visibilidad que el resto de los candidatos que no tienen hoy día un cargo. Sí, pero para nosotros eso no es lo central, porque si se tratara de visibilidad, nosotros estaríamos permanentemente cortando cintas, estaríamos permanentemente entregando cajas, estaríamos haciendo todo el proselitismo que hace el oficialismo, los presidentes de las comisiones, el presidente o presidenta del CORE, el propio intendente, con algunas también autoridades de otro tipo designadas que ocupan todo el tiempo, no solo en campaña, sino que todo año tras año, las plataformas de los gastos públicos, de la inversión pública, para promover su gestión y para hacerse autobombo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no, si estamos en la aprobación de un proyecto, no nos estamos sacando fotos en la entrega de esas cosas, mucho menos hemos ocupado, por ejemplo, ahora las adjudicaciones de proyectos comunitarios para entregar volantes de nuestra campaña, cosa que hemos visto en candidaturas que forman parte del oficialismo. Y en rigor, no hacemos un uso distinto al que la gente ha visto, al que la gente conoce, que es el de ocupar este cargo a cabalidad para defender los intereses de las comunidades, los intereses de las organizaciones y de las personas frente a autoridades indolentes y que en realidad gobiernan para el 1%, para el gran empresariado. Y en ese sentido, entonces, en general, ¿usted cree que los candidatos que tienen algún cargo de elección popular deben seguir manteniendo ese cargo o depende del caso? Nosotros optamos por este camino porque consideramos que es fundamental y no hemos ni un minuto no, nos hemos distraído de aquello, estar en la lucha por la defensa de los derechos de las comunidades en el Biobío. Y es así que hemos hecho denuncias contundentes. En este mismo momento hay denuncias nuestras cruzadas por Contraloría por el abandono de deberes que hay en el Consejo Regional. ¿Cuál no sería ese abandono de deberes si nosotros no hiciéramos esas denuncias? Por ejemplo, una comisión de medio ambiente que ha votado pronunciamientos sobre proyectos tan graves como biolantánidos fuera de plazo, o proyectos como el transporte de sustancias químicas desde Horcones hasta Talcahuano fuera de plazo, o otra serie de proyectos. Y también una razón es la fiscalización, porque vemos que el Consejo Regional, teniendo como una de sus atribuciones fiscalizar, no lo hace. Yo opino y me pronuncio con respecto al Consejo Regional, que es la instancia que conozco y donde hemos visto que ha sido fundamental el rol que hemos podido cumplir ahí, sobre todo porque hemos demostrado que no nos acomodamos, que no nos Pero, convertimos, digamos, en uno más dentro de un sistema que está acostumbrado a que las cosas pasen y dar vuelta a la página o esconder la cabeza bajo la tierra. claro. Ahora, de hecho, mi siguiente pregunta iba más o menos a ese ámbito. Usted, que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia como consejero regional, precisamente porque no forma parte de las grandes bancadas, ¿cierto?, de los partidos que conforman el Consejo, ¿cierto? Usted como militante del Partido de Igualdad está en una posición de minoría, por así decirlo. No sé cómo la califica. ¿Ha sido usted entonces la voz disidente en el Consejo Regional? ¿Ha tenido que pactar también en algunos puntos y tener acercamientos con algunos de estos partidos, ¿cierto?, más tradicionales en lo que significa ahí el trabajo interno en el CORE? Bueno, la verdad es que hemos hecho intentos de acercamiento con
con el resto, con distintos consejeros y consejeras, hemos sido muy persuasivos, hemos sido muy pacientes también. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando se están viviendo las cosas que se están viviendo en Chile, los atropellos permanentes, los abusos de parte del capital privado y de la complicidad público-privada, cuando vemos que hay fondos públicos que no se están utilizando en resolver los problemas inmediatos de la ciudadanía, ahora mismo en pandemia, estamos viendo de que no se están destinando los recursos suficientes para el pilar social y mucho menos para el pilar salud. Cuando vemos que la prioridad del gobierno regional, del Ejecutivo, es la prioridad del gran empresariado, es decir, que es fomento, inyectar recursos a fomento, y cuando vemos que en general toda la inversión pública, buena parte de la inversión pública, va detrás de la iniciativa privada, sin tratar de corregir todo el daño que se ha causado y sentar bases para un desarrollo propio de la industria regional, de las pymes, de la producción local, de construir soberanía alimentaria, entonces ahí nosotros tenemos que pasar también a cumplir un rol un poco más firme, que es el que nos exigen también las organizaciones, porque nosotros vemos lo que están viviendo de forma directa y cotidianamente las personas a consecuencia de estas malas políticas. Entonces no podemos estar ahí cómodos, tranquilos, creyendo de que somos todos una familia y generando una especie de actitud constructiva que en el fondo es permisiva y en muchos casos es servil. Entonces, frente a la pregunta, decir que claramente lo que vemos hoy día en el Consejo Regional es que se funciona con una dinámica de bancada que en el fondo construye una figura que es muy parecida a la cocina, de la que tanto se ha criticado, por ejemplo, al Parlamento, donde nosotros no hemos tenido esos beneficios, no hemos tenido esas dádivas, no hemos tenido esas comodidades, como por ejemplo poder incidir participando en los grupos de WhatsApp, en el lobby con el intendente, en las cosas que se tramitan, digamos, a nivel de pasillo. Al contrario, nosotros lo que hemos sufrido es una política muy drástica y agresiva de parte del oficialismo, que ha ido cada vez intentando cerrarnos las puertas, incluso pasando por encima del reglamento para instaurar normativas como, por ejemplo, que se muteen los audios en las sesiones remotas, cosa que no está normada, y que uno, después de haber hecho la intervención de rigor, no pueda, por ejemplo, corregir una votación errónea, como lo que acabamos de vivir con el fondo COVID, el segundo que se acaba de aprobar, el miserable fondo COVID de 3.000 millones de pesos, después de un año esperando para que digan 3.000 millones de pesos, y que más encima venía sumado con un pilar social de 2.000 y que se sumó con uno de 3.500 para fomento, siempre más grande fomento, y que además se calculó mal. Y no pudimos ni siquiera replicar aquello porque estamos muteados. Otra medida que nos parece grave es que no se nos permita hacer uso de una atribución tan sencilla que no es ni siquiera la de fiscalizar, porque fiscalizaciones no ha habido en casi 3 años. Yo he visto 1 o 2 veces que ha sesionado esa comisión, pero las y los consejeros tenemos la posibilidad de solicitar sesiones extraordinarias reuniendo 5 firmas, y así fue que solicitamos una en derechos humanos, solicitamos también una con materia COVID justamente, y hemos solicitado algunas con materia ambiental. Pues bien, ahora el actual presidente del CORE decidió que esas sesiones se van a suspender, el concederla, porque él le tenía que preguntar a Contraloría si es que estaba dentro de reglamento que pudieran concederse sesiones con temas ajenos a la tabla que indica el intendente. Es un absurdo. Este core es un absurdo. Por eso decimos, es un core que hace agua, se ha estado demostrando en el último tiempo, y eso da cuenta, digamos, de un rol que nosotros hemos decidido, que es bien desagradable, la verdad, que es bastante difícil, que es bastante, digamos, chocante en muchos casos, pero que lo consideramos parte del mandato que tenemos de parte de las organizaciones que nos eligieron. Claro. Ahora, usted ha mencionado que los intendentes son como una especie de virreyes, ¿cierto? Que tienen poca conexión con las necesidades de la comunidad. Bajo ese contexto y bajo esa premisa que usted plantea, ¿cómo se imagina entonces que debe ser el cargo de gobernador regional en este contexto? ¿Cómo lo caracterizaría? Bueno, el cargo de gobernador tiene en primer lugar que ser una instancia participativa de consulta permanente, que tiene que tener además una conexión muy directa con los COSOC, que son una de las figuras que se tiene que instaurar a la brevedad, el COSOC regional, y también con las organizaciones regionales de distinto tipo pertinentes a la variedad de temas que existen. Hoy día el intendente, por mucho que se diga que es porque que esto se debe, digamos, a que es una autoridad designada, ni siquiera es capaz de recibir
al conjunto de organizaciones que le han solicitado participación, sin ir más lejos, los gremios de la salud. Han solicitado una atribución que es del intendente, no de la autoridad sanitaria, participar en la mesa COVID del Biobío para poder direccionar una estrategia que a todas luces ha estado desenfocada de los intereses de la gente, que atenta contra la salud y contra la vida de la gente y que se hace parte de una estrategia genocida que ha establecido el poder central, el presidente de la República en este momento. Pero si tenemos hoy, como ocurre en Chile, un presidente ilegítimo, no podemos entonces darnos el lujo a escala regional que el intendente simplemente siga la lógica de la línea de mando y no reciba ni incorpore a los gremios de la salud, así como tampoco le vemos la nariz ni siquiera los propios consejeros y consejeras regionales para revisar proyectos o para corregir aberraciones que vemos permanentemente como las que hemos estado denunciando. Cada intendente que hemos tenido durante este periodo lo hemos visto una o dos veces en visitas protocolares, en saludos y después se retiran. Eso no es trabajar. Entonces ahí hay un cambio muy contundente que se va a producir apenas tengamos nuevamente una autoridad regional electa. Y es lo primero que tenemos que asumir, digamos, que se va a presidir el CORE. Un consejo regional que va a sesionar permanentemente, quincenalmente, con el nuevo gobernador o gobernadora. Y tanto ese CORE como ese gobernador tienen que también estar abiertos permanentemente al escrutinio, a la participación, a que las organizaciones que tienen el conocimiento directo sobre los problemas en los territorios sean quienes diseñen la inversión pública y sean quienes participen activamente también en los instrumentos de planificación y ordenamiento, que hoy día ni planifican ni ordenan, sino que simplemente le siguen el ritmo al capital inmobiliario, por ejemplo, poniendo como el caso el Plan Regulador Metropolitano, que es uno de los instrumentos donde ni el intendente ni el CORE ha hecho nada. Sí, claro. Termino señalando que el actual intendente fue presidente de la Comisión de Planificación y Territorio, que durante 1 año y medio hizo de operador político del Ministerio de Vivienda sin dar ninguna discusión mientras las comunidades esperaban sobre el Plan Regulador Metropolitano. Bueno, el premio fue hacerlo intendente. ¿Y por quién fue reemplazado? Por el ex Seremi, James Argo, que hoy día es un colega que tampoco, desde que ocupó el sillón, se ha referido ni una sola vez al tema del Plan Regulador Metropolitano que afecta a tantas comunidades. Bueno, vamos a hacer una pausa solamente para recordar a las personas que nos están viendo a través de Facebook, de Twitter, de YouTube también y de la página de soychile.cl/tv, que pueden comentar y enviar alguna pregunta que quisieran que Javier Sandoval conteste dentro de los próximos minutos. Y bueno, respecto a lo que usted ya había mencionado, quisiera preguntarle entonces si en caso de ser electo va a utilizar mecanismos de participación popular entonces para realizar su labor. Disculpa, se me un poquito el audio. Sí. Le pregunto de nuevo, si va a utilizar mecanismos de participación popular en caso de ser electo, ya que lo mencionaba, ¿cierto?, la participación. ¿Y qué tipo sería también? Plebiscitos, tenemos que hacer consultas públicas frente a determinados temas, tenemos que generar un rediseño de los instrumentos, los instrumentos que están hoy día estancados. Yo mencioné el Plan Regulador Metropolitano, pero también tenemos otros instrumentos como la Estrategia Regional de Desarrollo. Es una estrategia que fue generada en el 2015, cuando estaba Rodrigo Díaz de intendente, y que ha permitido justamente que con apoyo legal, pero también con apoyo de ese tipo de instrumentos, todos los proyectos invasivos, dañinos, destructivos que se han aprobado, por ejemplo, los gasoductos, como por ejemplo, bueno, ahora está en curso biolantánidos, pero tenemos proyectos también de encementamiento de humedales, proyectos fraccionados que las inmobiliarias pasan permanentemente, una serie de proyectos agresivos que han sido avalados por ese instrumento, la Estrategia Regional de Desarrollo. Y ahora se volvió a actualizar, hace un par de años estando yo dentro del periodo, y fui el único voto en contra, porque todas las demás integrantes y los integrantes del Consejo Regional, incluyendo quienes se repostulan, consideraban que era un instrumento adecuado y que habíamos tenido un interesante proceso de discusión y de conversación, que ni siquiera agregó la prioridad de la inversión en materia ambiental, de reducir el negocio forestal, por ejemplo, para que retroceda, y que no es una estrategia. Por lo tanto, con las comunidades, con participación directa en el diseño de los instrumentos, esperamos rehacer esta estrategia de desarrollo regional, primero para que sea una estrategia, para que establezca con claridad plazos, para que establezca con claridad cantidades de hectáreas que se van a reconvertir, para que establezca con claridad financiamiento con el cual vamos a regenerar lo destruido, que ha sido mucho en el caso de nuestra región.
Todo eso Claro. es posible de hacer. Incluso más, ni siquiera se requieren grandes nuevas atribuciones. Hay muchas cosas que se podrían haber hecho con las atribuciones actuales, tanto el intendente como quienes integran el Consejo Regional. ¿Esto sería Lamentablemente para no se ha grandes hecho. proyectos entonces, en el fondo, como lo mencionaba la estrategia de desarrollo regional, o para otro tipo de decisiones más menores también? Para los grandes proyectos y para los medianos proyectos también, porque cada vez que se postula el anteproyecto regional de inversiones que después da lugar al PROPIR, el intendente entrega una sábana con los proyectos que según él están priorizados. Bueno, nosotros queremos discutir eso con las comunidades, corregir errores. Entonces, ahí hay un tema que claramente tiene que ser discutido y un ejemplo de cosas que no son necesariamente tan voluminosas en términos de monto son las subvenciones. Las subvenciones FNDR de cultura, de social, ¿verdad? De ¿Pero ahí no seguridad chocaría con el rol y de del core deporte. también? No, es que lo que ¿Con lo que pasa quiere es, definir el core? me parece que sí, que tiene que chocar con el rol del core, porque lo que tenemos hoy día, Leslie, es un sistema que está distorsionado, un sistema de asignación de esos recursos que está distorsionado justamente por la intervención del core. Dentro de las bases de licitación hay un paso, que es el paso en el que se deciden políticamente cuáles son los proyectos que se van a priorizar. ¿Qué cosa es eso? Eso es que los core, de acuerdo a la cercanía que tienen con las organizaciones, entonces privilegian uno versus otros sin considerar los puntajes de esos proyectos que incluso hasta el año pasado no los conocíamos. Nosotros fue la primera denuncia que hicimos, junto con el plan regulador, que llegamos al core diciendo que era un mal plan, que había excluido a las comunidades, que había que hacerlo de nuevo, que no se podía aprobar cuando todos decían que era mejor que lo vigente y que había que aprobarlo. También dijimos las subvenciones son un problema porque se están entregando de una manera que no fomenta la participación ciudadana, no entrega autonomía a las organizaciones, no permite que se delibere sobre los problemas propios, sino que llegan con proyectos hechos que muchas veces se hacen también desde los municipios y ahí es donde hay otra distorsión porque también se da el caso de cores, consejeros o consejeras regionales, que al mismo tiempo que desempeñan este cargo son funcionarios municipales. Entonces perfectamente pueden darle la prioridad a los proyectos del municipio en el que trabajan y no del municipio por el cual son electos, por poner un ejemplo. Y todo eso forma parte de algo que no hay cómo catastrar ni cómo controlar, porque yo no sé los proyectos que están aprobando los demás no saben cuáles son los míos, como que queda en una cosa tácita, en un acuerdo que forma parte de esto que llamamos la cocina, donde ellos definitivamente convierten estas subvenciones de fondos regionales en una verdadera piñata, donde un muy buen proyecto puede ser seleccionado y un muy buen proyecto puede ser excluido sin que se sepa por qué. Claro. Eso tiene Ahora, que cambiar. sí, en esa misma línea, entonces, ¿cómo deberían o qué tipo de proyectos sí deberían ser financiados con el FNR y cuáles no? Usted alguna vez también presentó reparos, por ejemplo, con los recursos entregados al Parque Científico y Tecnológico, más conocido como PACIT. Entonces, ¿cuáles cree usted que proyectos deben ser financiados con el FNR y cuáles a lo mejor no deberían ser financiados con estos recursos que además son muy acotados? Claro, efectivamente, nosotros creemos de que hay algunos proyectos que tienen que ser redireccionados en términos de su utilización, sin necesariamente alejarse de la temática que pretende aprobar el proyecto original. Y en otros casos, lo que creemos es que tiene que garantizarse una participación mucho más democrática de parte de las organizaciones que van a ser beneficiarias o receptoras de este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que yo planteo de plano que no se puede financiar y que no se puede repetir esa mala práctica son justamente Señoraza, la laguna de la Señoraza, en el caso de la comuna de Laja, y el caso del PACIT. Son un proyecto mediano y un proyecto muy grande. El PACIT es probablemente el financiamiento más importante que ha hecho el gobierno regional, son casi 20 millones de dólares, y sin embargo no hubo una construcción colectiva de ese proyecto. Empezó muy mal. En la actual administración se trató, digamos, de enderezar un poco algunos aspectos de ese proyecto y lamentablemente el resultado no fue el que se requería. Y por eso es que las organizaciones ambientales, que de nuevo están poniendo ahora en el tapete el tema, dicho sea de paso, porque en estos días se ha hablado de que nuevamente hay conversaciones entre el CORE y la Corporación PACIT, pero resulta que tenían toda la razón cuando dijeron que había pitao, que había una serie de especies endémicas en peligro de extinción y que por lo tanto ese proyecto no podía pasar así nomás, sin ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Por favor, Leslie, ¿cómo es posible que el gobierno regional y una corporación
con origen público y universitario no sometan a evaluación de impacto ambiental un proyecto de esa envergadura que ha tenido tantos impactos. Bueno, pues tenían razón las organizaciones y según nosotros lo que hay que hacer ahí es rediscutir la variable ambiental con respecto a este tipo de inversión, también la variable procedimental, porque aquí recordemos que la RCA caducó y el último día se generó una extensión y se incurrieron en prácticas que son bastante propias de la empresa privada. Y en tercer lugar, el sentido de la investigación que se requiere. Yo estoy a favor y soy un impulsor de la necesidad de la investigación en nuestra región, pero para reconvertir, para reorientar este modelo primario exportador que no ha tocado techo y que simplemente genera impacto. Y no concibo que el conjunto del Consejo Regional, digamos, se mantenga tan tranquilo con un proyecto que pretende insistir en lo mismo. Es muy importante qué se va a investigar, dónde se va a localizar y qué. Y si es necesario efectivamente un parque, o a lo mejor hay que descentralizar esos recursos. Y el otro ejemplo, el de Señoraza, me parece clave también, porque ahí hay recursos públicos y además el titular es una municipalidad. Entonces son ejemplos de la triada más perversa que se puede entender, donde tenemos un inversionista que ni siquiera es privado, que es un municipio, y tenemos un consejo regional que ocupa fondos propios, fondos de todos, públicos, y un sistema de evaluación ambiental que no es capaz de aplicar y de exigir tampoco en este caso estudio de impacto ambiental, y así es que tenemos una laguna que gracias a la comunidad, a la agrupación Salvemos la Señoraza, hoy día está con una orden de no innovar porque está a punto de alegarse mañana pasado en la Corte Suprema en Santiago, pero es por el sobreesfuerzo que hacen las comunidades judicializando, yo soy parte de ese juicio como de muchos otros, y no del esfuerzo que hacen ni el municipio, ni el Consejo Regional, ni las instituciones, porque hoy día estamos frente a autoridades peligrosas que derechamente han tomado partido por los proyectos destructivos y no por los intereses y por los bienes comunes. Claro, usted mencionaba el tema medioambiental en ambos proyectos, pero también cuando uno habla del FNDR también postulan proyectos más pequeños, ¿cierto? De sedes sociales, de pavimentación de caminos, iluminación en comunas más pequeñas. ¿Es también correcto que ese tipo de proyectos compita con un proyecto de esta índole que ocupa, ¿cuánto? ¿100 veces más de recursos? En ningún caso. Al contrario, lo que necesitamos es aumentar los fondos que, por ejemplo, se destinan a los proyectos llamados FRIL, el Fondo Regional de Inversión Local. Estos son proyectos que ni siquiera tienen que llegar, en este caso, a la Mideso y tener esa larga tramitación que tienen muchos proyectos que son de alto costo. Son proyectos de 70 millones de pesos máximo y que justamente se pueden utilizar, por ejemplo, para construir sedes, reparar sedes y hacer otro tipo de inversiones bajo ese monto. Bueno, pues esos montos están, esos proyectos están hoy día siendo tan escasos que cada municipio, un municipio como el de Concepción, por ejemplo, Talcahuano, pueden, si postulan al tope, 3 proyectos alcanzan a financiar en el año. Y es así que tenemos largas listas de esperas en las organizaciones o el lobby que hacen las organizaciones y donde también los municipios terminan seleccionando a quienes les son más cercanos en algunos casos para poder financiar eso. Tiene que aumentar el FRIL y son prioritarios. El problema es que no todos, entonces hay que hacer una selección, una reorientación de gran parte de los recursos y también hay que incrementar los fondos, que es una de las demandas que tenemos como región y que lamentablemente las élites políticas locales y el CORE en particular, así como el gobierno regional, han sido incapaces en 30 años de generar, que es impuestos territoriales, por un lado, de las grandes empresas contaminantes que tributan en Santiago 6.000 pesos y que nos dejan acá puros impactos y que nadie fiscaliza tampoco, porque además tampoco estas mismas élites políticas y a su vez también el Consejo Regional han sido incapaces de promover restricciones, como la que nosotros estamos hace mucho tiempo peleando, que es que se presione y se diga al Parlamento chileno que no se pueden seguir presentando proyectos fraccionados como los de GNL, como los del soterramiento de túnel ferroviario y puente ferroviario, como lo que está ocurriendo hoy día con los parques eólicos y fotovoltaicos, que son una infinidad de proyectos pequeños que por eso pasan como declaración de impacto y todas las triquiñuelas, todos los trucos que utiliza el empresariado y que muy bien conocen y permiten las autoridades que tenemos hoy día en el gobierno regional. Okay. Ahora, pasando a otro tema, usted mencionó y fue crítico respecto a los aportes que han recibido candidaturas de empresarios, ya sea locales o dirigentes, ¿cierto?, de ciertas empresas, básicamente del mundo del empresariado. Hoy día
obviamente hubo una reforma, ¿cierto?, al financiamiento de la política y conocemos también esos nombres precisamente gracias a esta reforma, son públicos, la gente puede revisarlos en el CERVEL, quienes aportan más de 350.000 pesos, ¿cierto?, deben dar su nombre. Claramente usted está en contra de que estos empresarios financien las candidaturas, pese a que hoy día al menos sabemos quién es la financia. ¿Cómo debería ser entonces el sistema para usted? ¿Ellos no deberían participar, no deberían dar sus aportes? O sea, la verdad es que varias cosas, pero para empezar, yo estoy en desacuerdo con que candidatos que reciben aportes de empresarios, que son responsables de proyectos invasivos, altamente contaminantes, como en el caso de Coronel, Colbún y tantos otros, asociados a financistas que están apoyando a actuales candidatos, que esos candidatos sean electos. Yo pienso que tienen que ser los candidatos y las candidatas que justamente han tomado la decisión de descartar esos aportes que provienen del gran empresariado, porque sabemos que hoy día en Chile lo que existe es una unión, una fusión orgánica entre las cúpulas políticas y las cúpulas empresariales. A través de las cúpulas políticas gobiernan las cúpulas empresariales. Y si vemos lo que han hecho estas autoridades que hoy día se intentan repostular como blancas palomas, ¿verdad? Y que han sido gobernadores, intendentes, presidentes del Consejo Regional, seremis, no sé qué otro cargo se nos podría ocurrir de relevancia en la región y que han sido incapaces de poner por delante los intereses fundamentales de cambio estructural que existen en el Biobío y que han tenido como línea, como punta de lanza, como buque insignia, proyectos como MAPA, en el caso de la celulosa Arauco, proyectos como los gasoductos, proyectos como Hidronor, que son lo que pasa con las candidaturas, por ejemplo, de Rodrigo Díaz o Flor Weise. Esas candidaturas me parece que no son las que deben prevalecer. Y bueno, una demostración pero es parte de la adicional, democracia que ellos estén en la papeleta, ¿cierto? Y hoy día al menos la gente puede saber quiénes son las personas que están aportando a las campañas. Antes eso no sí, se podía saber. Perfecto. Si a mí me financia una pesquera, y lo hace legalmente, una pesquera, un empresario pesquero que ha depredado los recursos marinos, que sabemos que ha influido en la política y en las élites para poder hacer leyes a su conveniencia, por supuesto que lo puede hacer y es su derecho a competir, pero también yo tengo el derecho de dar mi opinión. Me parece que esos no son los candidatos que necesitamos para la región del Biobío, porque los desafíos que tenemos en nuestra región pasan justamente por regenerar lo destruido, generar un modelo transicional, ecológico, sustentable y justo, y que estas autoridades ya han demostrado que no lo van a hacer y nuevamente lo demuestran al aceptar aportes que provienen justamente de quienes han impulsado este modelo extractivista, intensivo, Pero usted destructivo y no agresivo. llama a que se modifique el sistema del financiamiento de las campañas. No, esa es la segunda cosa. Nosotros sí sostenemos que debiera reformularse no solo el sistema de financiamiento de las campañas, sino que todo el sistema político chileno y todo el sistema de partidos que hoy día rige en este país. Eso es algo que debiera variar, porque por ejemplo, para pedir préstamos bancarios no le dan lo mismo a cualquiera un préstamo de 100 millones de pesos los bancos. Por otro lado, los mismos aportes propios que pueden incrementarse hasta límites que son sumamente abusivos, onerosos y que no dan cuenta de la realidad que está viviendo la población, avalan e incentivan esta asimetría en el gasto que por un lado me parece que es injusta y por otro lado me parece que es desproporcionada en términos de derroche de recursos para elegir cargos públicos, porque además la política en Chile, no sé si estarás de acuerdo Leslie, pero la política en Chile se ha convertido en otra cosa, se ha convertido en marketing, se ha convertido en publicidad, ha dejado de ser realmente lo que debe ser, que es la disputa de proyectos. Y aquí en esta elección estamos viendo que hay a lo menos dos grandes proyectos, uno de continuidad que quiere insistir en lo mismo, donde los candidatos compiten a ver quién focaliza mejor el gasto, pero es seguir con el Estado subsidiario y otros que planteamos otra cosa. Todo eso no necesita 150 millones de pesos para poder hacerse conocer en la región. Se necesitan programas de debate como este, se necesitan programas radiales, se necesitan otro tipo de cosas y montos, por supuesto, mucho más acotados. Mi esperanza es que el proceso que estamos viviendo de tipo constituyente redefina las reglas de esta democracia que no lo es y donde entra, por supuesto, la variable económica también, además de este compadraco que tiene el gran empresariado con quienes pretenden seguir gobernando nuestro país. Okay, vamos a ir cerrando ya. Nos llegó una pregunta y me imagino que tiene relación con lo que mencionó usted de que hay algunos cores que trabajan en las municipalidades que también presentan proyectos. ¿Hay clientelismo en los cores?
Pienso que sí, existe clientelismo en los cores, a todas luces. Yo creo que debiéramos, incluso, nosotros a propósito de los propios FNDR, ni siquiera pensando en los proyectos más grandes, nosotros solicitamos al Ejecutivo que nos entregara uno de estos 60 oficios anuales, ¿ah? Que nos entregara una evaluación del impacto que tiene la repetición de proyectos FNDR en el monto total. Y que también hiciéramos una evaluación, eso se lo pedimos al CORE, de cuáles son los impactos positivos que ha generado estas líneas de financiamiento de proyectos, porque no se evalúan. Simplemente se ve si la boleta pegó o no pegó, si calza o no calza el monto, y al final todos los proyectos, o gran parte de ellos, terminan comprando lo mismo. No hemos recibido esa información, no hemos recibido tampoco la voluntad, digamos, de poder generar una evaluación a fondo de cómo funciona este fondo, solo por valga la redundancia, solo por mencionar uno. Y yo les preguntaría si acaso no hay entonces tal vez demasiada comodidad o cercanía con los ejecutores de los proyectos, me refiero con los diseñadores de los proyectos en muchos casos, o con los proveedores que venden por unidad, no venden al por mayor, a pesar de que le estén vendiendo a tanta gente. Y por último, porque noto lo que decía hace un rato atrás, que esta discriminación arbitraria, este factor de distorsión que genera la participación política de los CORE en la distribución de los fondos propicia la construcción de clientelas, resta autonomía a las organizaciones y les hace sentir una cierta dependencia de los consejeros regionales que uno tiene que conocer para poder acercarse a la posibilidad de ser elegido. Eso no puede seguir ocurriendo. Esa es una de las cosas que vamos a modificar. Viene desde el periodo de Rodrigo Díaz, tengo entendido, pero los distintos intendentes que lo han sucedido, así como las presidencias del CORE, las dos que me han tocado, la anterior y la de hoy día con Patricio Lara, lo que menos tienen es voluntad de discutir estas cosas, así como tampoco hay voluntad, por supuesto, de fiscalizar cuestiones como las que hemos denunciado a propósito de los fondos de salud. Okay. Gracias, Javier. Bueno, y para finalizar, le vamos a pedir que pueda hacer un breve llamado entonces a primero que la gente participe en la votación del 15 y 16 de mayo y también por qué tendrían que votar por usted y no por los otros candidaturas. Ojalá muy breve, un minuto, en el fondo, para ir cerrando esta entrevista. Bueno, tomando el punto de justamente esta vinculación con el dinero que tiene hoy día la política en nuestro país y en nuestra región. Tenemos candidatos que están gastando 1 millón de pesos diarios. Tenemos candidatas que están gastando 2 millones de pesos diarios. Entonces, esa es la política que pretende seguir imperando, que pretende seguir abriéndose paso. Se visten, ¿verdad?, de seda, pero lo que buscan, en definitiva, hay que leerlo en la práctica que han sostenido hasta acá. Nosotros estamos proponiendo algo que está avalado por la práctica que hemos desplegado en el Consejo Regional y antes, durante 30 años, en los que, como usted decía al principio, hemos batallado sin apoyo de las grandes empresas, sin apoyo de ningún padrino político, sin apoyo de estas coaliciones emparentadas con el poder económico y llenas, ¿verdad?, de figuras que jalonan y que van generando verdaderas tirajes de chimenea con los cargos. Nosotros simplemente desde la lucha social, desde estar al lado de las y los trabajadores todo el tiempo, a todo evento, como miembro de las organizaciones sociales y sindicales, de un movimiento como hoy día el No Más AFP, que nuevamente quiero saludar a los trabajadores portuarios que han sido capaces de levantar la voz con dignidad para encarar a este gobierno corrupto que de nuevo quiere cargar sobre la espalda de los trabajadores la crisis sanitaria que estamos viviendo, que además es una crisis política y social. Tienen que terminar estas autoridades. Tenemos que sacarlas de los cargos a través de la participación activa del mundo social, de las y los jóvenes que dieron su veredicto en la votación del apruebo, a pesar de que hoy día el gobierno trata, digamos, de llevar más hacia el invierno esta elección y de que nos alejemos cada vez más de lo que fue el levantamiento popular del 18 de octubre. No estamos ni emparentados con esos grandes intereses, tampoco pretendemos ser gobernador regional simplemente para administrar el modelo neoliberal fundamentalista del mercado, extremista que tenemos en Chile, sino que para cambiarlo, para fundar las bases de un modelo transicional hacia el buen vivir junto a las comunidades. Eso hemos sido, eso hemos hecho y tal como hemos también ejercido durante este periodo de cargo, estamos seguros de que se puede ejercer el rol con las mayorías, participativamente, con las comunidades, con las organizaciones de discapacidad, con las mujeres, con los jóvenes y con las y los trabajadores. Por lo tanto, la invitación es a que cambiemos el rumbo en la región del Biobío. Comencemos ahora.
Okay. Muchas gracias, Francisco Javier Sandoval Ojeda, por haber participado, ¿cierto?, en esta primera entrevista. Les recordamos que esta es la primera de un total de 8 con todos los candidatos a gobernador regional por la región del Biobío. Este es el orden en que van a aparecer en la papeleta, ¿cierto? Lo tienen que buscar ahí con el nombre Francisco Javier Sandoval Ojeda. Les damos las gracias a todos los que nos vieron, a quienes comentaron también. Esta entrevista puede ser revisada todas las veces que ustedes quieran en el Facebook de Diario Sur, el Twitter de Diario Sur, también en las redes sociales de Soy Chile y en YouTube también pueden buscarla en Soy Concepción y también a través del sitio web soychile.cl/TV. Les doy las gracias entonces a Javier Sandoval por haber participado con nosotros. Entonces, los principales puntos de esta conversación van a ser publicados en la edición impresa del Diario del Sur del día viernes para que también lo puedan ahí revisar y los invitamos a acompañarnos los próximos días, el próximo día viernes a las 20 horas entonces, y les agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, Francisco Javier, y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Muchas gracias, Leslie. Chao. Chao.